a hablar ahora de derechos de los pacientes. Normalmente en este foro, en este Encuentro Nacional de Pacientes, trasladamos el foro a la calle y es lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a ir un segundito a la calle. Ahí está nuestra compañera Isabel Pacheco, que le ha preguntado a la gente, muy cerquita de La Paz, si conoce cuáles son sus derechos y también sus deberes como paciente. Lo vemos. Efectivamente, Ángel, hemos salido a la calle para preguntar a ver si los ciudadanos conocen tanto sus deberes como sus derechos como pacientes. A ver lo que nos cuentan. Creo que pues una sanidad pública que tengamos derecho a que nos cuiden bien, a que tengamos acceso a medicación, a que tengamos acceso a una lista de espera menos larga para operaciones importantes. Tengo derecho a la salud pública. Por ejemplo, que siempre tengo derecho a saber lo que me van a hacer en todo momento, lo que me ocurre, qué procesos se van a seguir y cómo se utilizan los medicamentos y todo eso. A ver, derechos supongo que será pues ponerme las vacunas correspondientes cuando me toque e ir a las revisiones al médico. Pues poder hacer una reclamación si no estás conforme con las atenciones recibidas, tener acceso a informes o a documentación que a veces necesitas como paciente. Pues no lo sé, la verdad. Pues tenemos derecho a estar informados, a poder ir a las consultas, ir a los especialistas y si no nos convence, pues a lo mejor ir a otro hospital. De momento no falta el respeto a nadie, ni a enfermeras, ni a doctores, ni a nada de ello, claro. Como deber es mantener la disciplina dentro de los centros. Pues portarme yo igual que se portan ellos conmigo, portarme yo con ellos y agradecerles pues que hacen mucho por los pacientes. Yo hasta ahora estoy contenta, he tenido mucha suerte con los médicos de la Seguridad Social. Hasta ahora no tengo queja. Pues mis deberes como paciente yo creo que también es colaborar con los médicos, colaborar con con todos los trabajadores del hospital para que todo sea más sencillo también. El buen comportamiento en la habitación, el hacer caso al médico, el hacer caso a todas las enfermeras y a todo, y el comportamiento y sobre todo con los pacientes que están a mi alrededor también. Pues portarme bien también con ellos, venir a mi horario, las citas no, si las tengo, venir y si no puedo anularlas, y también pues ser amables con ellos porque ellos son muy importantes, es lo más importante que tenemos porque se cuidan de nuestra salud. Muestra, ¿no?, de lo que es la calle. La teoría nos la sabemos, la práctica a veces es otra cosa. Bueno, quiero darles la bienvenida a nuestros protagonistas, nuestros siguientes protagonistas. Los presento y, por favor, si son tan amables de que vayan subiendo al escenario. Don Mariano Avilés Muñoz, que es presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Doña María Esperanza Marcos Juárez, que es la presidenta de la sección de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de Abogacía, perdón, de Madrid. Y don Andoni Lorenzo Garmendia, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. Por favor, a los tres. Suban al escenario, acompáñenme. Andoni, bienvenido. Mientras ellos se sientan, también quiero compartir con ustedes una encuesta que me imagino ustedes han completado, pero si no, es el momento de poderlo hacer ahora. Si tienen un móvil a mano, siéntense por aquí, por favor. Y mis compañeros la pinchan ahora mismo. Fenomenal. Si ustedes quieren participar en esta encuesta sobre los pacientes que ha preparado el Foro Español de Pacientes con motivo de este Encuentro Nacional de Pacientes, pueden coger su móvil ahora, conectarse a menti.com, que lo tienen puesto ahí arriba, menti.com, y utilizar ese código que es el 75462874. Si marcan menti.com y cuando les pida el código lo ponen, pueden contestar completamente esta encuesta. Yo quería ponerles una de las diapositivas, que creo que es la 5 o la 6, es sobre si conocemos los pacientes nuestros derechos y nuestros deberes. Y aquí tenemos unos datos muy interesantes. El 42% de la mayoría conoce algunos. Un 30% dice que sí que conoce sus derechos y hay un 30% que no los conoce. Con este contexto, arranco la mesa para preguntarles y darles la bienvenida en primer lugar sobre una cuestión concreta que nos posiciona, ¿no?, que es ¿qué es la gobernanza de los pacientes? Antoni, ¿qué es la gobernanza de los pacientes? Bueno, buenos días de nuevo. La gobernanza de los pacientes al final es esa gestión y ese saber hacer dentro de las propias organizaciones de pacientes y luego también dentro del ámbito sanitario, dentro de lo que es nuestro sistema nacional de salud.
Y para eso es muy importante pues, la parte de la profesionalización por parte de todas las organizaciones de pacientes. Esta es una labor que desarrollamos dentro del foro, ¿no? Ayudando a todas las organizaciones de pacientes precisamente en estas cuestiones, ¿no? A veces algo tan básico como el tener desarrollados unos buenos estatutos y hacer un buen seguimiento de esos estatutos dentro de la organización hace que una organización de pacientes tenga una buena gestión y tenga un buen gobierno, ¿no? ¿Y los expertos en legal qué entienden por la gobernanza de los pacientes? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro Español de Pacientes, a la organización por haberme invitado y darme la posibilidad de dar voz a lo que llevamos haciendo en la sección de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que es precisamente promover lo que es el derecho sanitario en toda su dimensión, en el ámbito público de la salud y en el ámbito del proceso asistencial. Desde el punto de vista legal, no podemos hablar de gobernanza. La idea clave es participación social en diferentes órganos. Tenemos varios hitos fundamentales con leyes. Tenemos la Ley General de Sanidad, tenemos la Ley del Paciente y posteriormente tenemos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud, el Sistema Nacional de Salud. Y nos sitúan en 3 niveles de participación social del paciente. Cuando hablamos de participación social del paciente realmente no se define qué es y en qué consiste, pero sí que estas leyes nos dan una idea de cuál es ese objetivo de esa participación. La Ley General de Sanidad, en este caso, lo que nos dice es que dentro de cada comunidad autónoma, de las áreas de salud de cada comunidad autónoma, va a existir y existe un Consejo de Salud. Y en ese Consejo de Salud hay una representación a través de las entidades locales en la que está representada pues, la ciudadanía en cuanto pacientes y usuarios. Porque la idea clave en todo este contexto que nos lleva de dar voz al paciente, como dijo el año pasado la Organización Mundial de la Salud, la idea clave es precisamente eso. La ciudadanía es paciente y es usuario. No nos debemos olvidar nunca. Todos somos pacientes y todos somos usuarios y todos somos ciudadanos. Este nivel luego lo tenemos también en la ley del paciente, con el principio de autonomía del paciente, la Ley Básica de Autonomía del Paciente, como se titula la propia ley, en la que empodera al paciente y le hace 100% partícipe de su proceso asistencial y le dota de ese empoderamiento, obligando al profesional sanitario que antes de tratar su enfermedad o darle ese proceso asistencial, le informe de las opciones clínicas y además le consienta esa actuación al profesional sanitario. Y luego, por último, tenemos en el año 2003, la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, en la que a través existe una participación de las organizaciones y asociaciones de pacientes en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta ley va a ser ahora modificada, hay un proyecto de modificación, un proyecto de ley sobre determinadas cuestiones de calidad y cohesión del sistema y se va a empoderar más a lo que es la participación social a través y ya incluso institucionalizarla de una manera permanente a través del Consejo Abierto de Salud. Entonces, ¿con qué objetivos y con qué funciones? Pues incluso consultivas, incluso decisorias de programas de políticas sanitarias, en las estructuras de decisiones que interesen en un momento determinado al Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto que ahora nos parece que, bueno, pues que estamos en una época
importante de cambio, realmente es una evolución que nos viene pues desde el año 78 en el foro, en el seno de la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Alma Ata, 1978, ya se estableció en su declaración, la declaración de Alma Ata, se estableció el derecho y la obligación, tanto individual como colectiva, de la ciudadanía, en aquel entonces el pueblo se denominaba, hoy en día ciudadanía paciente usuario, de participar activamente en lo que es las políticas sanitarias, en las estructuras de decisiones sanitarias y en las estructuras de gobernanza. Y es realmente en el punto fundamental en el que estamos ahora, el salto cualitativo y cuantitativo a esa gobernanza que realmente no está contemplada legislativamente, porque no se habla de cogobernanza, no se habla de gobernanza, pero que vamos a ello. Y tenemos a la vista un proyecto de ley del 22 de junio del año 2022 que está en tramitación parlamentaria y veremos a ver cuándo sale, que efectivamente ya se dota de esa institucionalización que se necesita para acceder a esas formas de cogobernanza de las organizaciones y foros de pacientes. Mariano, escuchando a María Esperanza, uno llegaría a la humilde conclusión de que textos legales no hacen falta muchos más, que hay material legal, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que efectivamente esa implicación del paciente en todo el proceso no se esté dando? Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecimiento al Foro Español de Pacientes y a su presidente, Andoni Lorenzo, por la invitación a SEDEZ a participar en esta sesión de hoy. Gobernanza como tal, se ha hablado muchas veces de la gobernanza, ¿Y qué es la gobernanza? Pues mi humilde opinión es que la gobernanza es buena gestión. Una buena gobernanza es buena gestión. De nada sirve tener muchas leyes, que las hay, y la compañera ha hecho referencia a ellas, si no hay una buena gestión. Si no hay una buena gestión y un cumplimiento de esas leyes. Es verdad que los derechos de los pacientes están contemplados en tantas y tantas normas legales, que nos podríamos cansar de hablar de ellas. Y hablar, porque no hay nada más que ver lo que es el Código Civil español, que se reduce a poco más de 1000 artículos, y lo que supone el derecho sanitario y el derecho farmacéutico, que son tomos y tomos y tomos de normas. Es algo increíble. Entonces, se puede hablar de todo esto, pero hace falta una cosa muy importante, que es cumplirlo. Y cumplirlo no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Pues porque cuando algo tú lo atomizas y lo particularizas de tal manera que lo haces prácticamente molecular, el cumplirlo es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Yo creo que lo que se necesitan son normas básicas, son marcos legislativos que incluyan los derechos y deberes tanto de las administraciones como de los pacientes y de los ciudadanos, y poder cumplirlas y que se lleve a cabo. Y luego hay otra cosa, que quien dicta las leyes sepa de qué habla, que muchas veces brilla por su ausencia esa capacidad de saber que eso que se está diciendo, a la hora de ponerlo en práctica, es posible o imposible. Bueno, desde la Asociación Española de Derechos Farmacéuticos, de ASEDEZ, venimos desde hace 25 años como foro participando en estas opiniones y en análisis de cómo está la situación del punto de vista asistencial como del punto de vista legal. Nuestra asociación está compuesta por abogados, está compuesta por sanitarios, está compuesta por universidad. Tenemos un comité científico en primera línea. Aquí hay un representante, don Boy Ruiz, que pertenece a ese comité científico jurídico, y eso ya da el nivel que tenemos en este comité, ¿no? Y analizar desde estos aspectos
toda la legislación y todos los derechos que tenemos los pacientes en cada momento, pues no es tarea fácil. Pero no es tarea fácil no porque no se puedan relatar y no se puedan reaccionar, sino porque no es tarea fácil el ver qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple. Y hay muchos aspectos de los derechos de los pacientes que no se cumplen. De ahí la importancia que tiene el consenso y la importancia que tiene esto que tenemos aquí hoy. Las asociaciones, las plataformas, el foro, porque eso da voz y voto para que haya una interlocución válida frente a la Administración, cosa que individualizadamente no existiría. Antoni, es el momento, por lo que contaba también María Esperanza y lo que escuchábamos en el primer bloque, es el momento ahora en la historia en la que realmente se puede llevar a buen puerto esta representación de los pacientes en las decisiones. Yo quería hacer un comentario porque lo estamos viviendo en el Foro Español de Pacientes. Llevamos muchos años, el foro, todas las organizaciones de pacientes, reclamando la participación. Hemos escuchado la iniciativa desde Europa de buscar esta regulación, ya que definitivamente no sea un tema de voluntariado, de mayor o menor sensibilidad, sino que esto esté regulado. Y poniendo un símil, ayer tuvimos nuestra Asamblea General, presentábamos nuestra memoria y salían más de 400 actividades, una barbaridad, 2 por día. Y claro, la reflexión que haces tú ahí, dices, bueno, es que llevamos muchos años reclamando la participación y claro, al final empiezan a solicitarnos y tenemos que estar preparados. Hay algo que a mí me puede preocupar y que lo tengo que trasladar aquí por el aforo que tenemos de tantas organizaciones de pacientes y es, yo doy por hecho de que al final esto se va a llegar a este buen puerto. Es decir, la situación de la sanidad que tenemos ahora mismo, no utilizar a las organizaciones de pacientes sería un lujo y un desperdicio. O sea, somos, como he dicho en mi discurso de inauguración, o sea, cuando hablamos de participación es porque creemos que podemos hacer un bien a la sanidad. ¿Pero qué puede ocurrir? Que llegue el momento y el que efectivamente esto se regule y efectivamente tengamos que estar ahí. Y aquí sí que tenemos que hacer, y yo lo hago como nuestra organización transversal de tantas organizaciones de pacientes, un aviso a navegantes desde el punto de vista de decir, oye, estamos reclamando la participación, pero por otro lado tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque el día que nos llamen necesitamos gente formada, empoderada, preparada, para cuando llegue a esa mesa tenga el conocimiento suficiente para poder dar y explicar la situación, las necesidades, el posicionamiento de los pacientes. Y en ese sentido también desde el foro estamos liderando una iniciativa que ya viene desde los propios inicios de nuestros estatutos hace 20 años, que son los foros autonómicos. Precisamente por esto, porque más tarde, más temprano, ya empiezan comunidades autónomas a reclamar en esas estrategias y en esas decisiones la representación de los pacientes. Por lo tanto, las organizaciones de pacientes, por un lado, estamos reclamando, pero por otro lado tenemos que prepararnos, porque el día que llegue hace falta, pues como estábamos hablando, en la asamblea, ¿no? El volumen de trabajo y de actividades que hay es brutal y ahora eres tú, como organización de pacientes, el que tiene que estar a la altura. Entonces, más tarde o más temprano va a llegar esa representación y las organizaciones de pacientes, tanto en Madrid a nivel nacional como a nivel regional e incluso local, tenemos que estar preparadas y tenemos que trabajar precisamente en esto. Desde un punto de vista jurídico, ¿cómo se pueden preparar esas organizaciones? Sí, vamos a ver, fundamentalmente vamos a asistir a ese cambio cualitativo y cuantitativo, ese salto al vacío, que no va a ser tan al vacío puesto que se va a regular. Y aquí lo fundamental estriba en la formación, el conocimiento del paciente, de las asociaciones y de las plataformas de pacientes, de los foros de pacientes. ¿Cómo se va a arbitrar jurídicamente? Bueno, ya lo he comentado, ¿eh? Hay un proyecto de ley en cartera en el que se institucionaliza la participación social de la ciudadanía, entendiendo ciudadanía, pacientes, usuarios, organizaciones y asociaciones de los mismos. A través de un foro abierto de salud
que se va a constituir con carácter permanente y con la obligación, al menos es lo que dice ese proyecto de ley, de una vez al año, en principio, como mínimo una vez al año, de constituirse pues, para debatir todos los problemas o todas las situaciones que puedan inquietar al Sistema Nacional de Salud. Es muy importante tener en cuenta que esa gobernanza a la que nos referíamos antes ya está sobrepasada en lo que es a nivel de organización y asociaciones de pacientes y del propio paciente individual en el ámbito de lo que es el proceso asistencial. Proceso asistencial que ya nos viene del Convenio de Oviedo y anteriormente del informe Bellmund en Estados Unidos. Estamos hablando pues, del año 78, del año 97, etcétera. Ya hay esa gobernanza en su propia salud en lo que es la atención asistencial, en la protección a la salud, en esa vertiente de atención asistencial. Y también podremos entender que queda también rebasada y complacida en los consejos de salud. Pero ahora viene lo más importante, llegar a las estructuras de decisión de políticas sanitarias, llegar a las estructuras de gobernanza de la salud pública y de la salud asistencial a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y eso es a lo que insta la Organización Mundial de la Salud a todos los Estados miembros a que garanticen esa participación de las asociaciones y organizaciones de pacientes en las decisiones políticas y en las estructuras específicamente de gobierno de esas decisiones políticas donde se gestan. Porque se ha comprobado, como decía Andoni, y como se ha venido diciendo aquí por todos los intervinientes que me han predecido, que hay que utilizar esa experiencia, ese conocimiento que tiene el paciente. Además, hay algo muy importante que dice la Organización Mundial de la Salud y que todos coincidimos y todos directamente volvemos a reiterar. El paciente es el único que está en todo el proceso. Nos tenemos que dar cuenta que en el proceso asistencial, ya a nivel asistencial es un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios. A mí no me gusta hablar solamente de médicos, no, es un equipo de profesionales sanitarios multidisciplinar. Y el paciente es el único que está en todo. Por eso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, preocupada por el tema de los efectos adversos, de la seguridad del paciente en todo esa cadena asistencial, dice que es importantísimo que el paciente se le empodere activamente, porque es el que va a poder transmitir esa experiencia, ese conocimiento, y muchas veces, precisamente porque intervienen diferentes profesionales sanitarios, pues lo que no ve uno, lo ve el paciente se lo transmite al otro y así sucesivamente, y esa va a ir en la mejora de la calidad y de la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Salud. Mariano. Bien, a mí, no sé si se oye. Sí. Sí. A mí no me gusta hablar tanto de las leyes que están por venir como las leyes que están aquí. Y dentro de las leyes que están aquí me gusta hablar de lo que hemos venido a hablar, de los derechos de los pacientes. Y bueno, pues los derechos de los pacientes, las asociaciones de pacientes, las plataformas, el foro, sabe perfectamente, y conocéis, que hay derechos que están todavía un tanto incipientes, por no decir, y que deberían estar desarrollados, y sin embargo no se han desarrollado. El presidente, Antoni Lorenzo, en el año 2018, en un foro que promovió ASEDET... ¿Qué vas a decir, ya lo verás, ya lo verás. Que promovió ASEDET en el año 2018... Vamos a extendernos. Hablando del Pacto de Estado por la Sanidad, en la sesión que era precisamente de los pacientes, ya indicaba entonces que había cuestiones que había que atender.
Y había que atender una cuestión importante que era la falta de equidad. Como otra cuestión importante, que es que habría que fomentar la atención primaria, su desarrollo, dotándola de medios humanos y medios financieros. Pasados 6 años, Andoni, estamos no igual que antes, sino que estamos peor. Hay una crisis económica galopante. Esa crisis económica produce también una crisis en recursos humanos. Los médicos desaparecen, la atención primaria no se quiere por los profesionales. Se necesitaría una incentivación de la atención primaria para que los pacientes tuvieran ese primer acceso que actualmente hace agua. Entonces, una crisis financiera que no paga suficientemente a los profesionales de la sanidad, una crisis financiera que no dota de los suficientes mecanismos a la sanidad para poder atender a los pacientes, para que se sientan seguros. Una crisis financiera que hace que no tengan el mismo acceso a los medicamentos innovadores en un sitio, en otro, es decir, la disparidad geográfica y lo que se llama hoy el código postal, pues efectivamente se cumple y tiene su influencia. Entonces, todas estas circunstancias, las plataformas de pacientes y el foro de pacientes tiene que hacerlas suyas y hacerlas cada vez con más energía. La historia, voy a contar la historia dice que el rey de los Hititas en el año 1 antes de Cristo, el rey de los Hititas era un rey que tenía un harén amplísimo y tuvo 80 hijos. 80 hijos. El rey de los Hititas llegó y dio una de jabalinas a cada uno de sus hijos. Y les conminó a que todas las jabalinas que cada uno tenía las rompieran. Bueno, pues, y eran jóvenes y fuertes aquellos hijos del rey. Eran incapaces de romper aquellas jabalinas, incapaces. Pero el rey cogió cada haz y cogió individualizadamente cada una de las jabalinas y las rompió sin ningún problema. Esto le llevó a dar un consejo político a sus hijos. Unidos seréis invencibles y por separado estaréis en manos de vuestros enemigos. Lo mismo sucede aquí. Unidos seréis invencibles y separados no tendréis acceso ni a hablar con la ordenanza de cualquier organismo de la administración. Esto es así. Entonces, volviendo al principio, yo no soy partidario de hablar del futuro del derecho, porque ya tenemos normas sobradas y solamente con que se cumpliera una mínima parte de los derechos que hay ahora mismo puestos sobre las leyes, ya estaríamos contentos. Ya estaríamos contentos. Pero eso, desafortunadamente, pues no se da. Entonces, ese es mi criterio. El espíritu de este foro, Andoni, corrígeme si me equivoco, es siempre constructivo. Lo que hemos hecho hasta ahora en esta mesa es hacer una fotografía de la situación, ¿no? Y yo quiero despedir esta mesa con alguna propuesta constructiva, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos cambiar esta situación? ¿De qué manera se podría finalmente conseguir esa participación en las decisiones? Porque esto es lo importante, no solamente la representación, sino, por lo que yo he acabado de entender, es que el paciente pueda tomar una decisión o que lo que opine el paciente esté dentro del poder de decisión, ¿no? ¿Qué mensaje constructivo se podría hacer en ese sentido, Andoni, María Esperanza y Mariano? Yo creo que los pacientes estamos haciendo bien nuestro trabajo. Quizás el problema que tenemos es que no acabamos de llegar, ¿no? Yo muchas veces bromeo, digo, es que si eres un poco borde, ni te reciben. Si eres amable, no te hacen caso. Y buscar ese equilibrio con las administraciones para que realmente te atiendan, te escuchen, es difícil, ¿no? Yo como mensaje positivo, yo tengo esperanzas de que sí o sí al final vamos a conseguir que esa participación sea real.
nosotros como Foro Español de Pacientes estamos trabajando también para empoderar a las organizaciones, porque esto no solo va a llegar a este foro de salud que va a crear el Ministerio, sino esto también va a llegar a las comunidades autónomas. Tenemos que trabajar para que también haya voz en las comunidades autónomas, que es donde está la sanidad, ¿no? Y tenemos que seguir transmitiendo estos mensajes. Lo que me comentabas, hay una frase que también he mencionado últimamente, y es, cuando hablamos del Pacto de Estado, hay que definir ya de una vez por todas cuáles son las competencias del Ministerio de Sanidad. Porque y creo que es la institución que puede velar por los intereses de todos los ciudadanos, de todos los pacientes, de todos los españoles. Puede velar porque se cumpla los acuerdos que se hablan, ¿no? Puede velar porque se cumpla también y se rompa esa falta de equidad que tenemos en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que hace falta quizás, bueno, seguir trabajando en esa unidad. Llevo muchos años y no es una labor solamente mía. Yo creo que es bueno que todas las asociaciones de pacientes reclamemos esto, el lema nuestro, o sea, todos los avances, al final es cuestión de juntarnos, de trasladar estas convicciones que tenemos, ¿no? Y ese es el camino, el que tenemos que llevar a cabo las organizaciones de pacientes. Seguir unidos, porque al final, efectivamente, la Administración va a necesitar interlocutores y si no estamos unidos, pues va a ser muy complicado. Bueno, yo creo que la clave fundamentalmente es que se regule nuestro derecho como ciudadanos, pacientes y usuarios a participar en esas estructuras de gobernanza. Porque ahora, por lo que tú planteas, por lo que estás tú planteando, es como de favor la participación. ¿Te da miedo llamar? ¿Te da miedo? No. En el momento que esté regulada esa participación y esté establecida legalmente, ya asociaciones, organizaciones de pacientes tendrán ese derecho. No va a depender ese derecho de la Administración, sino que va a depender de el establecimiento legal, de la ley. Y sobre todo de la ley, Andoni. Es decir, yo tengo ese derecho, nadie lo puede quitar. Sobre todo por el mensaje. Cuando este fin de semana estaba Elena, estaba Mónica en Bruselas, y dices, puñetas, estamos aquí reclamando la participación, pero es que no somos un territorio aislado, es que esto también se está reclamando en Europa. Exactamente. Por eso yo tengo esa confianza de que por eso se insta desde la Unión Europea, desde la Organización Mundial de Salud, de garantizar ¿cómo se garantizan? Pues a través de formulaciones de leyes, garantizar esa participación ciudadana, pero ya a nivel institucional, en estructuras de gobernanza, en decisiones políticas sanitarias, etcétera. Eso es lo fundamental. ¿Que hay falta de recursos? Por supuesto. Pero a veces también se oyen voces que dicen que no es tanto la falta de recursos como la gestión, con una correcta gestión. ¿Que hay cumplimiento de los derechos de los pacientes y usuarios? Sí. Hoy, después de más de 30 años de lucha en cuanto a los derechos de los pacientes y usuarios, sí hay cumplimiento de esos derechos de pacientes y usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos enfrentando a diferentes comunidades autónomas que, de alguna manera, a través del Consejo Interterritorial y los CESUR, se está intentando paliar esas desigualdades en la cartera de servicios, y sobre todo en las complementarias. Entonces, pues bueno, fundamentalmente yo entiendo que la clave está en una buena regulación, una buena legislación, un buen cuerpo legal en la que se establezca ese derecho de participación social institucionalizado. Insisto, participación social de la ciudadanía en cuanto a ciudadanos pacientes a través de organizaciones y de asociaciones de pacientes. Creo que es lo primordial porque el derecho lo tengo, nadie me lo da ni me lo quita, lo tengo. Y eso es fundamental, partir de ahí para poder avanzar. Y, por supuesto, conforme contigo 100% en el sentido de que lo que viene es para que el paciente que se está empoderando activamente esté formado, preparado, que tenga conocimiento, que tenga fluidez, no solamente de sus derechos. Veíamos el vídeo que habéis proyectado. Me llama la atención porque saben más de derechos
y deberes las personas de mediana edad que los menores. Y eso es una cuestión, una asignatura pendiente precisamente de la información del Sistema Nacional de Salud, que compete a la Administración según la legislación vigente, pero que también es las asociaciones y las plataformas, como Foro Español de Pacientes, el que están haciendo esa labor divulgativa y, más que divulgativa, de formación en lo que dice la ley, porque recordemos que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Yo quería hacer un matiz porque es algo que la semana pasada, el miércoles pasado lo comentaba. Fíjate si estuviéramos los pacientes en esos comités y en esas decisiones. Se habla muy, por no decir nada, muy poco de la gobernanza. Exacto. Las duplicidades. Y hay una obsesión Exacto. con el tema del ahorro, de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero parece que solo se enfoca a los medicamentos. Regular los precios, vigilar los precios. Claro que hay que vigilarlos, pero es que hay otras áreas también recursos humanos. Hay un programa en Europa, el Europro Salud 21-27, que está preocupada por la falta de profesionales sanitarios. Pero de estas cosas y habla de médicos y el resto de profesionales sanitarios. Cosas no. Y en un país como el nuestro, donde tenemos la sanidad transferida, se debería trabajar un poco en lo que has mencionado. Y al final, si leyes y normas tenemos, hay que cumplirlas. Terminamos contigo, Mariano. Sí, bien, pues efectivamente hay que cumplir. Vamos a ver, los derechos de los pacientes no tiene que ser una cesión graciable de la Administración. Los derechos de los pacientes están establecidos por ley y como tal deben ser cumplidos y deben ser exigidos. Deben ser exigidos. Hablabas de la formación, ¿eh? Pues yo echo de menos una asignatura pendiente. Y la asignatura pendiente es la de que esté en la aprobación desde los colegios. Nos deben enseñar la educación para la salud y nos deben enseñar a ser pacientes, que siempre seremos pacientes en algún momento de la vida. Y la educación para la salud es fundamental. Los pacientes crónicos hay que atenderlos y hay que tener una constante en la asistencial de calidad, cosa que muchas veces brilla por su ausencia. Bueno, lo del Pacto de Estado por la Sanidad que hablábamos antes, pues el Pacto de Estado por la Sanidad es una asignatura también pendiente. Se ha hablado hasta la saciedad del Pacto de Estado, gobiernos y gobiernos y gobiernos, y nunca se llega al Pacto de Estado por la Sanidad. Y es un deber moral, es un deber ético y es un deber político el alcanzar ese pacto para que el Sistema Nacional de Salud sea realmente una realidad, perdón por la duplicidad, sea una realidad, el Pacto de Estado. Entonces, bueno, hay la falta de equidad, la universalidad. Es que hay tantos derechos que hay que terminar de desarrollar o hay que empezar a desarrollar que podríamos estar aquí hablando. El derecho a la información. El derecho a la información es fundamental. Ese derecho está presente en todos y cada uno del resto de los derechos. Pero el derecho a la información es que la información sea real, que sea inteligible por los pacientes. Todos conocemos los prospectos de los medicamentos. ¿Quién lee un prospecto del medicamento y si hace caso se toma el medicamento? ¿Quién entiende un prospecto de un medicamento? Entonces, ese derecho de información, y es por una cosa tan básica como el prospecto de un medicamento, que vas a la farmacia y lo compras y no hay quien lo entienda. Entonces, vamos a ver, son derechos básicos que, estando ahí, no tenemos que trasladarnos a otros derechos. Ojo, y viene el futuro, y el futuro es la innovación en tecnología, en la inteligencia artificial, en tantas y tantas, la medicina digitalizada, tantos y tantos acontecimientos que nos van a invadir, nos están invadiendo.
Y sin embargo, los derechos primarios, los básicos, en los que nos afecta día a día y que nos duele día a día, no somos capaces de decir a la Administración, señores, que estamos aquí y queremos que se nos reconozca. Entonces, bueno, esta es mi conclusión. Gracias, Mariano. Sí, brevemente. Muy brevemente. A mí realmente lo que me preocupa es el reto que tenemos de la información al paciente cuando el proceso asistencial está asistido por la IA. Eso es lo que realmente me preocupa, porque ni siquiera los sanitarios van a poder explicar los algoritmos para llegar al diagnóstico o al pronóstico en ese proceso asistencial. Ese es el problema. Y los protocolos, como reto ahora mismo que tienen los colegios profesionales sanitarios, de implantar protocolos de consentimiento informado en ese proceso asistencial asistido por la IA. Y ahí lo dejo en cuanto al reto a la información. Toma nota, Antoni, para el 9º encuentro. Hay quien sostiene que el futuro pasa porque un paciente fallezca en su cama o en el hospital cogido de la mano de un robot con figura humana. Por favor. Es que esto es lo que nos puede venir. No me hagan spoiler, que tengo ya por aquí a don Julio Mayol y nos va a hablar de inteligencia artificial y tengo que vender el descanso antes, ¿no? Al hilo de lo del robot y la mano, solamente una anécdota muy breve y concisa. Como directora de un curso de Derecho Sanitario que hacemos en el Centro de Estudios del Istro Colegio de la Abogacía de Madrid, una de mis profesoras de Derecho Administrativo, que es profesora de la Autónoma, nos comentó una experiencia vital de ella y nos dijo que, bueno, que su suegro le iban a operar y, bueno, pues que el pronóstico del equipo médico era que si le operaban y le intervenían, el pronóstico que había dado la asistencia de la IA era que fallecía. Bueno, pues al final se arriesgaron y está vivo. Con eso lo digo todo. Bueno, Esperanza, Mariano, Antoni, muchísimas gracias. Se ha animado ahora al final el debate. Me cachis en la mar. Y se puede concluir con lo de unión, y la unión fuerza y la fuerza futuro. Pues muchísimas gracias. Este aplauso de agradecimiento. Gracias a los tres.